huida de la materialidad hacia planos excesivamente simbólicos en psicoanálisis, no me convence del todo. Al final estamos atados a un cuerpo también, ¿no? Hay una característica del psiquismo que consiste, en mi manera de verlo, en que se fragua en una interrelación entre relación externa e interna, que hace que sea imposible solamente interiorizarse, mucho menos ahora tal vez, pero de cualquier modo eso está como una característica psíquica. La situación sexual genital, que está tan desinhibida, vamos a decir, últimamente, en relación a medio siglo, un siglo atrás, que estaba mucho más reprimida. Entonces uno podría tener la idea de que, bueno, ahí ya hay una interioridad más rota, porque eso se ha extendido hacia los otros, la sexualidad. Pero resulta que hay un corrimiento, y entonces, si bien hay una sexualidad mucho más manifiesta, por otro lado, la corriente afectiva que la acompaña sigue teniendo sus inhibiciones, que sería un poco el carácter general de la neurosis, por otra parte. Eso se mantiene. De manera que ahí veo un desdoblamiento, por ejemplo. Le da ocasión de que haya también una circulación afectiva mayor. La ocasión está. No quiere decir que se pueda utilizar, porque la base de la neurosis siempre está por ahí presente. También se podría apuntar esto, que hay otras áreas que por ahí antes no eran tan reprimidas y ahora lo son más. Por ejemplo, todo lo relativo al tema económico, a la economía de la gente, pasa a ser una cuestión, yo observo en este momento, más reprimida, menos hablada, como si hubiera, en ese sentido, la sexualidad se hubiera desinhibido, pero la economía, entre comillas, se hubiera inhibido más de las personas, ¿no? La posesión del dinero, de los bienes, ese tipo de cosas. No, es más bien, diría yo, una permanencia de una dificultad afectiva general, o que ya existe como una especie de modalidad del psiquismo, pero probablemente estudiando o investigando cada situación en particular social, podríamos detectar cambios. Lo que pasa es que tal vez relativizo un poco que haya una crisis, digamos así, o en todo caso pienso que la idea de crisis es relativamente permanente. Es decir, lo que el análisis más subraya es que el conflicto es una situación permanente y que el enfrentamiento del conflicto sería una situación sana. Para mí, el psicoanálisis es un producto de la modernidad, como otros. Ahora, si ubico la modernidad, por ejemplo, muy ampliamente, entre fines de la época feudal y comienzos de la era industrial, yo diría, bueno, muchas cosas de la modernidad que empezaron ahí se fueron transformando a lo largo del tiempo. Pero el psicoanálisis, que sería una de las últimas grandes revoluciones de la modernidad, pertenece a la modernidad. A veces me da la impresión de que poner las cosas demasiado en términos de crisis implicaría, bueno, la crítica posmoderna, en el sentido de que la modernidad se hubiera terminado, supongamos, y entró en crisis. Yo eso no lo veo tan así, me parece como que la modernidad sigue. Lo que ocurre es que hay transformaciones permanentes que enfrentar, precisamente producidas por la propia modernidad. El propio psicoanálisis de la modernidad, por ejemplo, creó un tipo de epistemología completamente diferente al de las ciencias exactas, que también provienen del comienzo de la época científica. Y hubo que, y no se logró del todo todavía, me parece a mí, ubicar esta epistemología, que es igualmente científica, pero diferente a la de las ciencias exactas, en el campo de ciencias sociales, historia, psicoanálisis. No hay esa unidad monolítica en la que hay que creer o que hay que mantener, o una estabilidad
tipo burguesa, no digo burguesa en sentido económico, por ejemplo, sino aún en términos filosóficos, ¿no? La idea de que todo tiene que estar más o menos inmóvil y mantenerse siempre quieto. Me parece que como una integración tan dinámica que casi se aleja del concepto de integración como llegar a una cierta unidad más o menos estabilizada. Es una integración que implica una permanente lucha entre las cosas diferentes que componen al sujeto. De tal manera que, en todo caso, es un trabajo más o menos permanente, no un punto de llegada. Se podría confundir también con la llegada a un punto de verdad en la modernidad, ¿no? Como una verdad más o menos establecida. No hay tal. La verdad permanentemente requiere un trabajo para llegar a ella, reemplazarla por otras nuevas aproximaciones. O sea, es un trabajo iterativo y de alguna manera permanente para llegar a algo que sea verdad provisoriamente. Lo que no descarta que tiene una importancia llegar a una verdad, aunque sea provisoria, pero siempre está en juego el poder seguir trabajando sobre esa verdad. No se llega a un punto, digamos, definido, definitivo. Yo no hago una diferencia muy grande, digamos, tomando lo contemporáneo como una cosa que existe en este momento, obviamente, pero que se inscribe en un arco de tiempo, donde están una cantidad de transformaciones. Y eso sería modernidad. Este soy yo, la identidad. Hay un intento del sujeto permanente de suponer que este es él. Hay un yo oficial que ponemos por delante de nuestro yo que está conformado por una multitud de identificaciones. Ese yo oficial trata de imponerse, porque es lo que permite cierta circulación social, pero el que se define por eso y nada más, y no conoce toda la fragmentariedad que tiene adentro, y queda con una especie de yo protésico, que es casi un artificio, y que cambian las maneras con las cuales la gente se defiende de los conflictos. Si lo planteas en términos de psicopatología, diría, los conflictos más o menos siguen siendo los mismos, pero las maneras de ejercer una defensa frente a los conflictos cambian. Y como la defensa es lo que le da a la enfermedad el carácter formal más visible, entonces, por supuesto, se nota más las defensas. Ejemplo, más o menos clásico, uno ya no ve crisis de histeria al estilo de la época de Freud, pero sin esa manifestación estentoria uno ve vidas muy apagadas porque están permanentemente gastándose en acomodaciones afectivas que no resultan, una cosa así, ¿no? El narcisismo es una cosa de un papel fundamental. Incluso dentro del psicoanálisis, por supuesto, es una cosa muy conocida y está el famosísimo artículo de Freud y la importancia del narcisismo, pero me parece que de cualquier modo todavía no se le ha dado el carácter de algo que es absolutamente fundamental en la estructura de una persona, ese narcisismo. Puede arrancar, por ejemplo, de la saga material más mínima, que consiste en que cuando los padres hacen nacer a un hijo, los padres en ese momento están en el papel de Dios. Lo que la Biblia te dice con respecto a Dios que creó los hombres, en ese momento en realidad es lo que están haciendo los padres reales. Entonces son los reyes, son los dioses, y lo que crean, que es el hijo, es el príncipe, y en ese destino estamos más o menos todos, digamos así. Por supuesto, esto después va terminando, va cediendo, pero esa matriz narcisística no cede. Y como en el resto, o en lo demás, las demás partes de la crianza,
tienen un papel fundamental. Los celos, la envidia, la culpa, que es lo más inconsciente, identificaciones que nos componen, nos construyen, pero también nos alienan. Y todo eso está en un magma narcisístico. Entonces yo diría, el psiquismo es nuestro órgano más imperfecto, porque el narcisismo es fundamental en su estructuración. No digo bueno o malo, En general yo lo tomo más bien como una creencia equivocada que tiene cada uno acerca de lo que le han dicho que es uno. Puede ser equivocada en un sentido más positivo o más negativo, pero en ese estado un poquito caricaturesco de reyes y príncipes ocurre durante un periodo relativamente breve, porque el chico después tiene rápidamente que ingresar en una era de renuncias y comprensiones y que son antinarcisísticas, ¿no? Pero ese periodo, por breve que sea, tiene bastante fuerza y por lo tanto mucha andadura después en el sujeto. Ahora, me parece que sí, actualmente se ve más, porque la búsqueda de un sustento narcisístico es cada vez mayor y probablemente, para unirlo con lo que hablábamos antes, fomentada por la necesidad de mantener al yo oficial con aportes narcisísticos para que parezca más fuerte. Por supuesto, es lo contrario de lo que ocurre, ¿no? En la realidad. En la realidad, cuantas más renuncias narcisísticas se hacen, más fuerte es el yo, más logros tiene para enfrentar su diversidad. Estoy diciendo, existe desde el origen de la humanidad y del sujeto y siempre es realimentado, pero cada vez más por todos los recursos que se van produciendo. Si vos ves las cosas ocurridas, por ejemplo, en esta era digital, uno podría decir recursos han aumentado exponencialmente. Sin embargo, hay un punto en donde uno también tiene la sensación, y no sé si será correcta, pero en fin, de que dentro de esas posibilidades se está un poco en los umbrales, que puede haber desarrollos infinitamente superiores. Y entonces a uno lo deja con la sensación de, bueno, a ver qué va a pasar, ahí mucho no sabemos. El hombre renuncia, la gente, renuncia fácilmente a la idea de una materialidad que lo ata a una mortalidad, a una moribilidad, porque estas cosas narcisísticas lo hacen entrar en unos universos cuya expansión es aparentemente infinita. Entonces la pérdida de contacto con esa situación orgánica, me parece que tendría que seguirlo considerando, porque es lo que yo pienso. Hay una cosa al respecto. Me parece que es Bertrand Russell que dice que los hombres nacen platónicos o aristotélicos. Creo que es él, no sé, no me acuerdo. Pero ya decir nacen platónicos o aristotélicos es una hipótesis, porque uno podría decir se hacen. Y si uno dice nacen, por ahí es más platónico, y si dice se hacen, es más aristotélico. Con esto quiero decir, la tendencia a la idealidad sí está permanentemente instalada a partir de la vida imaginaria y simbólica, y el psiquismo consiste en el manejo de toda esa situación. Es posible que como una defensa, en cuanto el psiquismo pueda hacer cada vez más, evolucionar más, pueda prescindir más, vamos a decir, de la idea de la muerte, pero la muerte va a seguir existiendo. Además están las cosas que permanentemente te topan con ella. Está bien, los diarios, mirá los diarios, pero se mueren los otros, claro, pero tenés 30, 40, en Argentina 50 muertes diarias en accidentes, asesinatos, femicidios, etcétera, permanentemente. Más todos los que se mueren de hambre, más todos los que... En fin, está bien, se mira para otro lado, pero después está la enfermedad en el cuerpo, que aparece, y aparece muchas veces también en razón de fallas psíquicas. Eso te obliga a topar con la cuestión.
está el cuerpo como una base material que sigue el desarrollo de toda la energía de la naturaleza, y entonces tiene una eclosión y termina en cierto momento. La mente es más bien un intento de acomodarse a las circunstancias, adaptarse y adaptar al medio. El psiquismo ya sí trabaja en una dimensión mayor de lo que es lo simbólico. Y lo simbólico permite salirse del cuerpo y tener una idea efectivamente de infinitud, por ahí tanto en el tiempo como en el espacio. Pero cada tanto reaparece el cuerpo y te marca que no es así. El psicoanálisis como disciplina también puede sufrir la misma vicisitud, es decir, tornarse más idealista según los puntos de vista. Obviamente la base freudiana no lo es clarísimo, ¿no? Porque siempre le da un lugar al cuerpo. El psiquismo es algo que pasa entre el cuerpo y la cultura. Hace 2 o 3 generaciones, de hecho, los padres tenían muchos hijos, no había técnicas anticonceptivas, pero estaban preparados a saber que muchos iban a morir de chicos, de tal manera que la idea de la tragedia familiar estaba instalada de una manera mucho más inmediata. Y para mi manera de ver, una tragedia es siempre algo que está en el origen de la familia. Ponete desde los griegos en términos simbólicos o culturales, pero después sucede en cualquier familia. La expectativa de vida es mayor y una cantidad de cosas que parecen ir en la dirección de, bueno, podemos llegar a ser inmortales. Y bueno, no hay nada más que ver la edad media de la vida hace 300 años, 200 años, 100 años y se ha triplicado, digamos así, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva hay esa oferta. Ahora, ¿por dónde entraría la muerte en una perspectiva de este tipo? Tendríamos que pensar que esa tecnología reemplaza, ya no digamos partes del cuerpo, porque parece que eso podría incluso llegar a ser, pero tiene que reemplazar una energía. Porque definitivamente lo que termina, cuando uno se muere, es una energía que venía sosteniendo desde el Big Bang, digamos así, un pedacito de eso en cada uno está sostenido por la vida. Bien, lo que vos ves en las personas muy grandes es que hay un momento en que, como no tienen mucha energía, no tienen más ganas tampoco de vivir. De modo que ahí la muerte aparece no tanto como una situación traumática, dramática o lo que fuera, sino como una necesidad y aún como un deseo, que habría que investigar en cada caso, por supuesto, pero tiene ese carácter. La muerte tiene que ser entendido en esos términos energéticos. Estarían dadas las condiciones, cuanto hay más contacto y más interrelación, más ocasión de cambiar, digamos así, ¿no? Pero al lado de eso también está la posibilidad, como hablábamos de lo del narcisismo, que todos esos intercambios sean narcisísticos, en cuyo caso no van a dar lugar a mucho cambio. Es verdad que hay más ocasiones de intercambio con el otro, menos represivas y menos reprimidas, por lo que vos decías de la moral burguesa y la religión en descenso sería. Pero hay que preguntarse cuál es el papel que se le da al otro desde el punto de vista del narcisismo del uno, vamos a decir así. Si el sujeto le otorga a la relación con el otro un valor narcisístico, en el sentido de para su propio acopio, no tanto por el otro, la intersubjetividad disminuye. Si el lugar que se le da al otro es, como quien dice, poniéndose en su lugar, pudiendo identificarse con el otro, entender una cantidad de cosas, obviamente la relación es mucho mayor y por lo tanto menos represión, precisamente para todo el área afectiva de funcionamiento. Lo que pasa es que actualmente esa búsqueda de placer es mucho más inmediata y presionada actualmente por las circunstancias contemporáneas. Pero bueno,
esto da lugar a más vínculo de tipo narcisístico que del tipo de estar en relación con el otro, con el placer de uno, pero también con el placer del otro. Depende del calibre narcisístico que se ponga en la relación, si se puede obtener verdaderamente un levantamiento de la represión. La gente le huye a ese trabajo en lo posible, pero desde el momento que está en un psicoanálisis es porque vino por algo. Sin contar con que estamos enfatizando mucho sobre lo que pasa en el psicoanálisis y con las personas que individualmente recurren a él y que se supone que van a realizar o realizan un cierto trabajo en esa dirección. Pero también hay que pensar que pasan muchas cosas a nivel social donde esta situación puede procesarse o pueden procesarse. Así que hay parte de la vida social que también tiene que ver con trabajar en una elaboración de las dificultades. Estaba pensando en situaciones sociales que están en el marco de complementariedad laboral, amistad, creación, es decir, un tipo de vida social que fomenta una cierta autenticidad. Eso también está más extendido que antes. Bueno, por supuesto, al psicoanálisis de entrada se le opusieron técnicas más fáciles. Yo me acuerdo que hay un artículo de Abraham, de 1925, donde habla del método de Coué, que es un método de autoayuda. En 1925 ni siquiera se había establecido del todo el psicoanálisis, ya aparecían. Después, es cierto, tuvieron un auge importante. Actualmente, si uno lee algunas cosas que están produciéndose, da la impresión de que, por el contrario, hay una especie de vuelta del psicoanálisis en aquello que tiene de más posibilidad para enfrentar el sufrimiento que las terapias llamadas alternativas no tienen. Yo no aprecio un descenso en la consulta psicoanalítica. Uno no viene muy sanito a ver qué le pasa, ni siquiera para formarse como psicoanalista. Empieza porque tiene problemas, conflictos que entender. De modo que, llegados a ese punto, en realidad la única terapia y teoría que da respuesta es el psicoanálisis, a mi manera de ver. Hay una complejidad particular entre el tema de la vergüenza y de la culpa. Es cierto que esa esencia culposa está desde los orígenes, digamos así, ¿no? En el psicoanálisis tiene mucha importancia y me parece que sigue teniéndola en el sentido de que puede estar, como decíamos de las defensas, que son diferentes frente a los mismos conflictos, también la culpa puede aparecer de distintas maneras, pero sigue estando. Ahora, lo que pasa es que la relación con la vergüenza es un poco diferente en el sentido siguiente. Con la vergüenza habría que barrer para poder mostrarse y mostrar narcisísticamente lo que hablábamos antes acerca de la exposición, el deseo de mostrarse, etc. La vergüenza siempre implica un deseo de mostrarse que está latente a un esconderse, digamos así, ¿no? En ese sentido uno diría, hay que sacar la vergüenza si me quiero mostrar. Viene la culpa, entonces sos destronado de ese lugar porque diste un paso en falso, de que se está muy expuesto a la mirada del otro y entonces se teme dar un paso en falso. Lo de la interioridad, retomando eso, diría que se presenta de esta manera. No deja de haber interioridad. Ahora, el acceso a esa interioridad, si se trata de algo conflictivo, supone un cierto proceso. Si el ejemplo era el que traíamos de la gente que busca una terapia, por ejemplo, pero bueno, no se accede a esa interioridad en el primer minuto. De modo que se va dando un proceso en donde se va viendo la posibilidad de tomar contacto con esa interioridad o con esa verdad que algunos
logran más que otros, pero a lo largo de un proceso, o sea que no descarta que no haya una interioridad, la hay, la sigue habiendo, pero por ahí su acceso no es tan como un flash, sino como el producto de un trabajo. Lo propio de la cuestión es que son de una enorme inmediatez, de modo que reaccionar con recursos interiores en la unidad de tiempo, en ese momento de la descalificación narcisística, es muy difícil, salvo que uno tenga de antemano esa posibilidad, o que debido a la crisis producida por esa herida narcisística se ponga a ver, en términos teóricos sería en terapia, con respecto a qué le pasó, y vaya adquiriendo o recuperando, construyendo y reconstruyendo elementos interiores que le permitan enfrentarlo. Veo que, por supuesto, hay gente que preferiría, digamos así, no tener que enfrentar ese trabajo hacia la interioridad, pero que por otro lado, si no lo hace, no puede resolver la cuestión. Efectivamente, esa situación clasificatoria de las enfermedades, que dividían las cosas en enfermedad y normalidad, viene, por lo pronto, también de la época moderna. En el caso de la patología mental o psíquica, inicialmente psiquiátrica. Pero precisamente el psicoanálisis, que también viene de la modernidad, rompe esa situación y plantea que el criterio de salud es la posibilidad de mantener un conflicto, digamos, dentro de uno, como algo que está permanentemente procesándose. Entonces, no hay más sano, no hay más enfermo y normal. Hay sano eventualmente si se entra en esa situación de procesamiento permanente de un conflicto. Que hay una urgencia en ese sentido, también la hay dentro del psicoanálisis, porque una persona que se analiza igualmente también tiene esa tendencia a decir, bueno, pero yo quiero estar así, o sea, sí, por supuesto, es lógico, vamos a decir, es natural. Tal vez lo antinatural es tener que enfrentar una situación conflictiva para mejorar eso. Ustedes vieron el saludo que está extendido actualmente, cuando uno se encuentra con una persona y le pregunta cómo estás y te dice nada, todo bien. Podría hasta haber una coma, nada, coma, todo bien. Entonces es como una especie de negación de que hubiera algún tipo de conflicto. No hay nada, hay la nada, podríamos decir. Y sobre esa base está todo bien. Si hay la nada, está todo bien. Es una especie de asesinato del conflicto terrible. Esta es una cuestión. La otra cuestión es cómo se producen ciertas volteretas culturales importantes, por lo que vos decís en relación a los trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, la Asociación Psiquiátrica Americana, que ha reaccionado contra la última edición del Catálogo de Salud Mental número 5. Porque se encuentra lo siguiente, que a fuerza de tratar de diluir la patología en unidades conceptuales que son mucho más vagas, trastorno de esto, trastorno de aquello, etc., se logra un catálogo de, no sé, cientos de trastornos posibles, lo que ha tenido un resultado paradójico, que es que ahora el 65% de la población puede considerarse enferma, porque tienen algunos de esos trastornos, en esa dilución semántica que utiliza el DSM-5, y bueno, ya lo usaban los anteriores también, ¿no? Lo cual, a su vez, pensemos, tiene otra consecuencia, otra especie de voltereta, que es, y entonces todo el mundo puede acceder a algún tipo de seguro de salud, o alguna prestación de salud, lo cual desequilibraría completamente el sistema económico, financiero. O sea, ahí se ven las paradojas. Eliminemos el conflicto desde los niños y, por supuesto, como en la mayoría de los casos es un conflicto en la crianza entre el niño y los padres, eliminemos todo conflicto entre ellos, del niño con los padres, en el niño. Ahora, hay una cuestión interesante, tal vez estadística, quién sabe sociológica en un sentido liviano de la palabra, que es el psicoanálisis. Por ejemplo, en algunos países, Argentina es el que más sé, pero hay otros,
se ha implantado de tal manera que en realidad la idea de que se puede acceder a una cosa psicológica, después se verá si psicoanalítica o no, pero algo de ese tipo, está extendido como un criterio de salud que tiene toda la población, no solo la de los centros urbanos importantes, sino en todos lados. No hay hospital de provincia, de ciudades pequeñas, que no tenga alguien para la consulta psicológica. Con lo cual también hay una cierta presión exterior que ha sido de algún modo fomentada y da lugar a que haya una mayor aceptación social de ese tipo de pedido y por lo tanto una mayor ocasión de que una psicoterapia bien informada desde el punto de vista psicoanálisis actúe sobre mucha más gente, ¿no? La cosa de felicidad, derecho a todo, etcétera, sí, trae mala noticia. Por ejemplo, con todo el trabajo de los psicofármacos, sería bueno concebirlos como curativos y entonces no requeriría ningún tipo de tratamiento psicoterapéutico. Todos los que podemos manejar ambas cosas sabemos que, primero, que los psicofármacos no curan, son una ayuda para puntos de sufrimiento, pero tampoco caminan si no es acompañados de una psicoterapia. ¿Qué pasa con la terapia y qué pasa con la teoría? Yo tengo que pensar, con respecto a la terapia, que los analistas, de algún modo, han ido tomando nota de todo este tipo de cosas, porque si no, ¿cómo podrían entender a los pacientes que vienen con estas problemáticas? Pero en el plano de la teoría, no hay grandes avances. Hay, por supuesto, dentro de la disciplina ha habido algunos cambios intradisciplinarios que han ido haciendo avanzar el corpus teórico. Pero en la dirección de una interacción con estas otras disciplinas, creo que no tanto. Hay algunos esfuerzos, por supuesto, ¿no? Yo mismo brego por la idea de un psicoanálisis extenso que tiene que ver con la existencia de un aparato psíquico que es extenso y que ya, por lo tanto, no hay que llamarlo aparato, porque es un psiquismo extenso entre los sujetos, digamos así, ¿no? Y eso, a su vez, tendría que interactuar con las otras disciplinas. Pero ahí sobreviene un problema importante, porque uno podría decir, cultura académica hay mucha y tendría que ser relativamente fácil poder hacer un intercambio de disciplinas, pero resulta difícil en realidad porque no se trata meramente de cuestiones de terminología. Hay que entrar en la esencia del episteme de cada disciplina y cada una lo tiene que hacer con otra. Si hay que entrar en ciertas esencias y núcleos de esas disciplinas y sus conceptos fundantes. Por ejemplo, el tema del inconsciente tiene que ser tomado como concepto fundante en el psicoanálisis, tiene que ser tomado por las otras disciplinas históricas, sociales, etc. Y a su vez el psicoanálisis tiene que tomar epistemologías fundantes de esas disciplinas. Poner en términos de historia, pongamos. Yo considero que un historiador es en realidad un psicoanalista de sociedades y grupos, así como un psicoanalista es un historiador de sujetos individuales. Ahí hay un núcleo epistemológico, tanto en cuanto a teoría como en cuanto a métodos con los que trabajan estas disciplinas, que hay que unificarlo, pero unificarlo de una manera, como digo, ¿no?, entrando en las esencias epistemológicas de cada disciplina. Podría verse así, podría verse como una imposibilidad de la mayoría de los psicoanalistas en función de su formación académica, más bien cerrada, que eso le puede pasar a cualquier disciplina, que estás formados sus practicantes en una cierta modalidad académica, y que es muy difícil romper. Es posible que haya una colusión de ambos factores, porque es posible que los psicoanalistas tengan una actitud del tipo de, bueno, si no comprenden el inconsciente no se puede seguir hablando, pongamos, ¿no? Y que
del otro lado también algo quede como no entendido y hay una especie de frontera. ¿Qué pasa? Que no hay ese diálogo, porque cuando pienso el concepto de identificación, por ejemplo, ¿cómo puede no entenderlo cualquier persona, no solo un psicoanalista que se forma como psicoanalista y que de algún modo uno puede decir ya tiene un umbral de aceptación en cuanto a lo que va a escuchar, pero alguien que no tiene esa característica o que se forma en otra cosa, sociólogo, pongamos, o lo que fuera, porque además pensá que cada concepto dentro de cada disciplina a su vez tiene un espesor y una variabilidad. Por ejemplo, en psicoanálisis alguien te puede contestar sobre el concepto de inconsciente de 3 o 4 maneras distintas. Y creo que conceptos de la sociología también se pueden manejar con distintos esquemas. Ahora, bueno, lo que pasa es esto. Miren, yo creo sinceramente que en realidad la disciplina, si es que llega a armarse, de lo que estamos hablando, todavía no existe. Una disciplina que dé cuenta de todas estas cosas con integración epistemológica de cada uno de los niveles de llegada y métodos, todavía no existe. No sé si existirá. Tal vez si existe, también en algún momento sufre una esclerosis académica, no lo sé, pero por el momento todavía no la tenemos y deberíamos tenerla.